Bueno, hola, ¿cómo están mis queridos guardianes? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, vamos con el video de la esencia sagrada de la mujer. Bueno, socia, vamos a hablar del siglo XII y XIII, años 1100 a 1200 años. ¿Qué pasaba con las mujeres de esa época? La situación de las mujeres en los siglos XII y XIII, plena Edad Media, es un tema fascinante y complejo, donde la realidad social y la construcción espiritual se movían por carriles distintos. Para entender esa esencia sagrada que mencionas, hay que separar cómo las veía el discurso oficial de la Iglesia y el poder de la época, de cómo ellas mismas lograban manifestar su propia espiritualidad y autonomía. 1. La realidad social, una estructura de subordinación. En la práctica, la mujer en los siglos XII y XIII vivía bajo un sistema patriarcal rígido. La minoría de edad perpetua. Jurídicamente, una mujer nunca estaba sola. Pasaba de la tutela del padre a la del marido. El matrimonio era un contrato social y económico, a menudo pactado, cuyo fin principal era la procreación y la transmisión de bienes. Roles marcados. Nobleza. Gestionaban los señoríos en ausencia de los maridos, que estaban en cruzadas o guerras, pero estaban fuertemente controladas en sus vidas privadas. Clase media barra urbana. Participaban activamente en los negocios familiares, comercios, talleres, artesanía, y tenían un papel económico clave, aunque muchas veces invisibilizado. Campesinas. Eran el pilar del trabajo agrícola. Su vida era un equilibrio constante entre el trabajo en el campo, el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. El discurso misógino. Los textos de la época, escritos casi exclusivamente por hombres, las retrataban frecuentemente como seres débiles, tentadores, Eva como fuente de pecado, o carentes de capacidad intelectual, usándolas como chivo expiatorio de los males sociales. 2. La esencia sagrada y la vía de la mística. A pesar de la narrativa oficial que las consideraba inferiores, los siglos XII y XIII fueron un momento de gran esplendor para la espiritualidad femenina. Aquí es donde el concepto de esencia sagrada cobra fuerza. El cuerpo como puente a lo divino. Al ser asociadas constantemente con la carne y el pecado, muchas mujeres medievales dieron un giro magistral. Utilizaron su propia corporeidad para alcanzar lo divino. A través del ayuno extremo, las visiones y el éxtasis, las mujeres místicas transformaron lo que se veía como una debilidad en una vía de comunicación directa con Dios. Hildegarda de Bingen, siglo XII, fue una figura excepcional. Sin pedir permiso a las estructuras académicas masculinas, escribió sobre cosmología, medicina, teología y música. Ella legitimó su voz diciendo que las visiones le venían directamente de Dios, obligando a la Iglesia a reconocerla como autoridad. El misticismo como autonomía. Para mujeres como Hildegarda o las beguinas, comunidades de mujeres que vivían en libertad sin estar bajo una orden monástica estricta, la espiritualidad fue la única ventana donde podían expresar su sabiduría, su intelecto y su visión del mundo sin ser silenciadas. Para ellas, lo sagrado no estaba fuera, sino en su capacidad de vivir una experiencia íntima con lo trascendente. En resumen, dos mundos paralelos. Mientras que la ley y la estructura social las consideraban propiedades o seres subordinados, la vida mística permitió que muchas mujeres reclamaran una esencia sagrada, que era inalcanzable para la jerarquía eclesiástica masculina. Lograron subvertir la idea de que la mujer era solo cuerpo, para demostrar que, precisamente a través de ese cuerpo, podían tocar lo divino. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas figuras místicas? ¿O quizás en cómo se organizaban las mujeres en la vida cotidiana de las ciudades medievales? Para profundizar en esta dualidad, debemos mirar más allá de las generalizaciones, y entrar en las grietas del sistema donde la mujer no solo existía, sino que ejercía poder, influencia y una conexión profunda con lo sagrado que a menudo incomodaba a las instituciones de la época. La construcción del poder femenino, la gestión y la cultura. En los siglos XII y XIII, la idea de la mujer como ser incapaz era una teoría legal, pero no siempre una realidad operativa. El poder político de la sombra. Las reinas y damas nobles, especialmente en el siglo XII, fueron figuras políticas de primer nivel.
Leonor de Aquitania es el ejemplo cumbre. No solo administraba vastos territorios, sino que fue patrona de las artes, la literatura trovadoresca, y ejerció un papel diplomático que definió las fronteras de Europa. Su esencia no era la de una mujer sumisa, sino la de una estratega que entendía que el prestigio y el patrocinio cultural eran fuentes de poder tan válidas como las armas. El ámbito urbano y la economía. Con el renacimiento comercial del siglo XIII, las mujeres en las ciudades se convirtieron en agentes económicos fundamentales. En ciudades como París o Londres, las listas de gremios muestran a mujeres trabajando como hilanderas, comerciantes, panaderas y hasta operadoras de minas. Muchas veces, si el marido moría, la viuda heredaba el negocio y el derecho a operar dentro del gremio. Su autonomía económica les otorgaba una voz en la vida pública que la teología misógina no lograba silenciar. La espiritualidad como subversión. El fenómeno de las beguinas. El siglo XIII vio el surgimiento de las beguinas, un movimiento que cambió el paradigma de lo que significaba ser mujer consagrada. ¿Quiénes eran? Eran mujeres, viudas o solteras, que decidieron no casarse ni entrar en un convento tradicional. Vivían en pequeñas comunidades, beguinajes, en ciudades. La ruptura del control masculino. A diferencia de las monjas, no tenían un abad, ni estaban bajo una regla estricta dictada por hombres. Trabajaban para mantenerse, y dedicaban su tiempo a la oración, la caridad, y lo más importante, a escribir y enseñar. El desafío al dogma. Al hablar directamente con Dios sin intermediarios, las beguinas representaban una amenaza para la jerarquía. Algunas, como Margarita Porete, fueron quemadas en la hoguera por sostener que el alma podía unirse a Dios de tal manera que ya no necesitaba de los sacramentos o la iglesia. Su esencia sagrada era, en esencia, una forma de libertad espiritual absoluta que el sistema no podía gestionar. El cuerpo, de la condena a la mística. La teología medieval insistía en que la mujer era el vaso frágil, ligada a la tentación de la carne. Las mujeres hicieron algo brillante: habitar esa condena para convertirla en vehículo. Anorexia sagrada. El ayuno extremo no era solo un acto de piedad, era una forma de ganar control sobre un cuerpo que socialmente pertenecía al marido o al padre. Al rechazar el alimento, estas mujeres reclamaban la soberanía sobre su propia biología. El matrimonio místico. Muchas místicas, como Gertrudis la Grande o Matilde de Magdeburgo, escribieron sobre una relación erótica y profunda con la figura de Cristo. Utilizaron el lenguaje de la pasión terrenal, del deseo, de la unión, del abrazo, para describir una unión espiritual. Fue una forma de reclamar una esencia sagrada que las igualaba a los hombres en la experiencia mística, desafiando la jerarquía que dictaba que ellas solo podían ser receptáculos pasivos. La educación y el saber. Aunque el acceso al conocimiento estaba restringido, el siglo XII fue el momento de las grandes abadesas. El convento no era solo un lugar de rezo, sino el centro intelectual de Europa. Ahí, las mujeres aprendían latín, leían textos clásicos, estudiaban medicina y astronomía. Hildegarda de Bingen, por ejemplo, no solo describió la estructura del cosmos, sino que desarrolló teorías sobre la salud física basadas en la conexión entre el equilibrio del cuerpo humano y la naturaleza. Para ellas, el conocimiento no era un adorno, sino una herramienta para entender la creación divina. Esta época no fue simplemente una de opresión, sino una de tensión constante. La mujer de los siglos XII y XIII vivió en un tironeo permanente entre la estructura social que intentaba encerrarla y una búsqueda de libertad intelectual y espiritual que, en muchos casos, logró que sus voces perduraran hasta el día de hoy, siglos después de que las leyes que las oprimían hayan desaparecido. ¿Cómo crees que esta lucha por la autonomía espiritual en aquel entonces resuena con la búsqueda de identidad de las mujeres en el mundo actual? Para profundizar aún más, debemos mirar hacia los rincones donde la mujer se convirtió en autoridad intelectual y arquitecta de la cultura. Algo que a menudo se omite en las historias tradicionales que las pintan simplemente como observadoras de su tiempo. La esencia sagrada, de la que hablas, se manifiesta en estos siglos como una forma de inteligencia subversiva. La mujer como intelectual y científica. En el siglo XII, antes de que las universidades masculinas se consolidaran y cerraran sus puertas, las mujeres tenían un acceso más fluido al conocimiento dentro de los monasterios. Hildegarda de Bingen y la Viriditas no solo fue mística, fue una visionaria en el campo de la biología. Acuñó el término viriditas, la fuerza verde, una energía vital que conecta a todos los seres vivos, desde las plantas hasta el alma humana. Ella veía la naturaleza como una extensión de lo sagrado. Su trabajo sugiere,
que la mujer tenía una comprensión de la ciencia que no estaba separada de la espiritualidad, sino que era una observación profunda de la creación. La medicina femenina. En el siglo XII, la Escuela Médica de Salerno, Italia, contaba con la figura de Trótula de Salerno. Se le atribuyen tratados fundamentales sobre ginecología y obstetricia. A diferencia de los médicos hombres que escribían desde la teoría teológica, Trótula escribía desde la observación clínica y el cuidado físico. Ella validó el cuerpo femenino como un objeto de estudio digno y complejo, desafiando la idea de que la biología de la mujer era simplemente una anomalía o un error de la naturaleza. La reinvención de la esencia sagrada a través de los trovadores. En el sur de Francia, en el siglo XII, surgió el movimiento de los trovadores, y con él, la figura de la troubadouriste, la versión femenina del trovador, la mujer como sujeto del deseo. Por primera vez en siglos, la mujer no era solo la musa silenciosa. La mujer escribía poesía, componía música y expresaba su propio deseo. El amor cortés no era solo un juego de salón, era una filosofía donde la mujer era colocada en un pedestal que, irónicamente, le daba el poder de otorgar o negar favores. Las trovairites, como Beatriz de Día, escribieron canciones de una intensidad emocional brutal, donde reclamaban su derecho a amar y a ser amadas por elección propia, fuera de los contratos matrimoniales impuestos por la familia. Fue una declaración de independencia emocional dentro de una sociedad que intentaba regular incluso los sentimientos. El rol de las mujeres en la arquitectura y la visión del mundo. La esencia sagrada también se materializó en piedra durante el auge del gótico en el siglo XIII. El culto mariano, el siglo XII y XIII marca el auge vertiginoso de la devoción a la Virgen María. Muchos historiadores sugieren que este culto no fue solo una imposición de la Iglesia, sino una respuesta a una necesidad popular de tener un femenino divino en la jerarquía celestial. Al elevar a María a un lugar de mediadora suprema, la sociedad medieval, aunque fuera de forma indirecta, le otorgó a la mujer un estatus de poder y sabiduría superior al de cualquier hombre. La mujer fue vista, en la figura de la Virgen, como el canal necesario para que lo divino se hiciera humano. Esto influyó en que las catedrales, que empezaron a construirse masivamente en esta época, fueran dedicadas a Nuestra Señora, Notre Dame, convirtiendo a la mujer en la guardiana espiritual del espacio urbano. La resistencia silenciosa, la cultura oral y la herbolaria. Más allá de las místicas y las nobles, la gran mayoría de las mujeres de los siglos XII y XIII ejercían una forma de poder que la Iglesia perseguía con recelo: el conocimiento de los ciclos de la tierra, la sabiduría de las curanderas. Las mujeres eran las poseedoras de la farmacopea medieval. Conocían qué hierbas ayudaban en el parto, qué raíces aliviaban la fiebre y cómo tratar los ciclos del cuerpo. En una época donde la medicina oficial era rudimentaria, la esencia sagrada de estas mujeres radicaba en su capacidad de sanar. A menudo se las llamaba brujas o sabiadoras, mujeres sabias, y fueron el contrapunto necesario a una medicina oficial dominada por hombres que ignoraban la realidad física de la vida cotidiana. Ellas mantenían la salud de las comunidades, operando en un margen de autonomía que desafiaba el control del clero. La tensión entre lo terrenal y lo trascendente. Lo que unifica todo esto es una lucha constante por la soberanía del ser. La mujer de estos siglos vivió en una contradicción insostenible. 1. En la ley. Era un ser incompleto. 2. En la vida. Era la administradora de los hogares, la custodia de la salud, la creadora de arte, la voz poética del deseo, y, en el caso de las místicas, la persona que conversaba directamente con lo divino sin pasar por el filtro masculino del sacerdote. Esta época no fue un vacío oscuro, sino un periodo donde la mujer, al ser empujada a los márgenes de la estructura de poder oficial, creó sus propios centros de gravedad. Su esencia sagrada no era un regalo dado por la sociedad, sino una conquista que ellas reclamaron mediante la escritura, la gestión económica, el cuidado de la vida y una valentía espiritual que incluso hoy nos sigue desafiando a entender cómo una voz puede ser silenciada por las leyes, pero persistir a través de los siglos. ¿Sientes que esta capacidad de crear sus propios centros de gravedad al margen del poder oficial es una constante en la historia de la mujer que llega hasta nuestros días? Así es, pero hasta aquí terminamos. Nos vemos en el próximo video con más de la esencia sagrada de la mujer. Chao, chao.